Soy la doctora Anayatsin Sagrario Mendoza Castro, y es un placer para mí guiarlos en este viaje cósmico. En la historia humana, pocas visiones celestiales han inspirado tanto asombro y temor como la aparición de un cometa. Y para entender por qué su llegada ha sido tan significativa, viajemos en el tiempo. Para nuestros ancestros, eran estrellas con cabello, mensajeros divinos que irrumpían en la perfecta armonía del cosmos. Su llegada era un presagio, a menudo de catástrofes, la caída de reyes, el inicio de plagas o el presagio de la guerra. Desde el tapiz de Bayeux, que ligó al cometa Halley con la conquista de Inglaterra en 1066, hasta las crónicas aztecas que lo vieron como un augurio funesto, los cometas han sido un espejo de nuestras esperanzas y miedos. Pero el Renacimiento trajo consigo una nueva forma de mirar al cielo. Hombres como Tycho Brahe, al observar el gran cometa de 1577, demostraron que estos objetos no eran fenómenos atmosféricos, como creía Aristóteles, sino cuerpos celestes que viajaban mucho más allá de la Luna. Más tarde, Edmund Halley, aplicando las revolucionarias leyes de Newton, predijo el regreso de un cometa, transformándolo de un presagio impredecible a un miembro predecible de nuestro sistema solar. La ciencia comenzaba a desvelar su verdadera naturaleza. Entonces, ¿qué es un cometa? En su corazón yace el núcleo, una amalgama de hielo de agua, gases congelados como dióxido de carbono y metano, rocas y polvo. Una bola de nieve sucia, lejos del Sol, es un cuerpo inerte y helado. Pero a medida que su órbita lo acerca a nuestra estrella, el calor provoca un proceso llamado sublimación. El hielo pasa directamente de sólido a gas. Este gas, junto con el polvo que arrastra, forma una vasta y brillante atmósfera llamada coma o cabellera, que puede llegar a ser más grande que un planeta. Este material expulsado da lugar a las icónicas colas del cometa, y es crucial entender que no hay una, sino dos. La cola de polvo, formada por partículas más pesadas, es empujada suavemente por la presión de la luz solar. Sigue la órbita del cometa, dándole una apariencia ancha y curvada, de un color blanco amarillento al reflejar la luz del sol. La segunda, la cola de iones o de gas, está compuesta por partículas cargadas eléctricamente. El viento solar, un flujo de partículas del Sol, la arrastra con fuerza, haciéndola recta, delgada y apuntando casi directamente en dirección opuesta al Sol. A menudo brilla con un tono azulado, producto de la fluorescencia de los iones de monóxido de carbono. Los cometas de nuestro sistema no vagan sin rumbo. Provienen de dos enormes reservas. La más cercana es el cinturón de Kuiper, un gigantesco disco de restos helados que se extiende más allá de la órbita de Neptuno. Es el hogar de los cometas de periodo corto, aquellos que completan su órbita en menos de 200 años. La influencia gravitacional de gigantes como Neptuno puede perturbar sus órbitas y enviarlos en un viaje hacia el Sol. Mucho más allá, en los confines de la influencia del Sol, se encuentra la nube de Oort. No es un disco, sino una colosal envoltura esférica de billones de núcleos cometarios. Es el origen de los cometas de periodo largo, cuyas órbitas pueden durar miles o incluso millones de años. Una sutil perturbación, como el paso de una estrella cercana, puede ser suficiente para enviar a uno de estos antiguos cuerpos en su primer y único viaje hacia el sistema solar interior. Estos son nuestros cometas, los que creíamos conocer. Pero el universo nos tenía preparada una sorpresa. En octubre de 2017, la astronomía cambió para siempre. El telescopio Pan-STARRS-1 en Hawái detectó un objeto cuya trayectoria hiperbólica confirmaba lo que antes era solo teoría. Era un visitante de otro sistema estelar. Lo llamaron 1I o Oumuamua, el primer mensajero de lejos en hawaiano, pero era un mensajero extraño, pequeño, de apenas unos cientos de metros,
con una forma extremadamente alargada y un color rojizo, producto de eones de irradiación cósmica. Y lo más desconcertante, no mostraba ninguna actividad. Era una roca, no una bola de nieve sucia. El misterio se profundizó cuando los astrónomos midieron su trayectoria con precisión. Oumuamua se estaba acelerando ligeramente, un empuje sutil que la gravedad del Sol no podía explicar. Este comportamiento es típico de los cometas, cuya desgasificación actúa como un pequeño motor a reacción. Pero Oumuamua no tenía coma ni cola visibles. ¿Qué lo impulsaba? Las hipótesis científicas van desde la desgasificación de hidrógeno molecular, invisible a nuestros telescopios, hasta la idea de que podría ser un fragmento de nitrógeno helado, desprendido de un exoplutón en otro sistema estelar. Oumuamua nos dejó con más preguntas que respuestas. 2 años después, en 2019, el astrónomo aficionado Gennady Borisov descubrió al segundo visitante interestelar, Dossi Borisov. A diferencia de su predecesor, Borisov era inconfundiblemente un cometa. Mostraba una coma difusa y una cola, comportándose de una manera mucho más familiar para los astrónomos. Por primera vez, podíamos estudiar la química de un cometa de otro sistema estelar con detalle. Y su química nos contó una historia. Los análisis revelaron que Dossi Borisov tenía una concentración de monóxido de carbono mucho mayor que la de cualquier cometa de nuestro sistema. El monóxido de carbono se congela a temperaturas extremadamente bajas. Esto sugiere que Borisov se formó en una región muy fría de su sistema natal, posiblemente mucho más lejos de su estrella de lo que nuestros cometas se formaron del Sol, o quizás alrededor de una estrella enana roja, más pequeña y fría que la nuestra. Oumuamua era una roca anómala, Borisov un cometa exótico. La diversidad de visitantes ya era evidente. Y entonces, el 1 de julio de 2025, llegó el tercer mensajero. El sistema de sondeo Atlas en Chile detectó un objeto que rompía todos los récords. Su velocidad era asombrosa, más de 200.000 kilómetros por hora, y su trayectoria era la más hiperbólica jamás registrada para un objeto natural. No había duda, Tracy, Atlas, era un nuevo viajero interestelar, y prometía ser el más extraordinario de todos. El análisis de su órbita reveló algo que nos dejó sin aliento. Su velocidad y ángulo de entrada no correspondían a nuestra vecindad galáctica, el disco delgado. 31 Atlas proviene del disco grueso de la Vía Láctea, una población de estrellas mucho más antiguas. Esto implica que el cometa podría tener entre 7 y 11.000 millones de años. Para ponerlo en perspectiva, nuestro Sol y la Tierra tienen 4.5 mil millones de años. Este visitante no solo es de otra estrella, es una reliquia de una era anterior a la nuestra, una auténtica cápsula del tiempo primordial. La comunidad científica mundial se movilizó. Desde el espacio, los telescopios James Webb y Hubble apuntaron sus espejos hacia el cometa. En tierra, los observatorios más potentes de Chile y Hawái analizaron su luz. Incluso desde la superficie de Marte, los rovers de la NASA capturaron su paso, un hito simbólico en la exploración interplanetaria. Nunca antes un visitante interestelar había sido estudiado con tal arsenal de tecnología, y los descubrimientos no se hicieron esperar. El telescopio espacial James Webb nos dio la primera gran sorpresa. Al analizar los gases de la coma, encontró una composición nunca vista. Por cada molécula de agua, había casi 8 moléculas de dióxido de carbono. Esta es una de las proporciones más altas jamás registradas en un cometa. Esto nos dice que 31 Tela S se formó en un entorno radicalmente distinto al nuestro, ya sea en una región de su disco protoplanetario intrínsecamente rica en dióxido de carbono, o precisamente en la línea de hielo de dióxido de carbono,
donde este compuesto se congela. Si lo del dióxido de carbono fue sorprendente, lo que encontraron los telescopios terrestres fue, en palabras de algunos científicos, algo nunca antes visto en la naturaleza. El espectro de la coma mostraba la inconfundible firma de vapor de níquel atómico. Pero faltaba algo crucial, su compañero químico inseparable, el hierro. En todos los objetos naturales que conocemos, desde meteoritos hasta los cometas de nuestro sistema, el níquel y el hierro siempre aparecen juntos, aliados. Encontrar níquel puro, sin hierro, era como encontrar una sombra sin objeto. Desafiaba nuestra comprensión de la astroquímica. La explicación más aceptada es tan elegante como exótica. El níquel no se estaría liberando de rocas, lo que requeriría un calor inmenso, sino de compuestos organometálicos volátiles, específicamente el tetracarbonilo de níquel. Este compuesto se convierte en gas a una temperatura mucho más baja que su equivalente de hierro. Esto explica perfectamente las observaciones. Cuando el cometa estaba lejos y frío, solo el compuesto de níquel se sublimaba. A medida que se acercaba al Sol y se calentaba, finalmente alcanzó la temperatura de sublimación del compuesto de hierro, y el hierro comenzó a aparecer en los espectros, tal como predecía el modelo. Las dos anomalías probablemente no son independientes. Un entorno de formación extremadamente rico en monóxido y dióxido de carbono, como lo indica el JWST, es precisamente el caldo de cultivo químico necesario para formar estos volátiles carbonilos metálicos. Además, su origen en el disco grueso, una región de la galaxia con baja metalicidad, significa que se formó a partir de una nube de gas con menos elementos pesados que la que formó nuestro Sol. Su extraña química es un reflejo directo de la química de la Vía Láctea primitiva. La visita de 31 Atlas marca un antes y un después. Hasta ahora, estudiábamos otros sistemas planetarios a través de la luz que nos llega, de forma indirecta. 31 Atlas es diferente. Es una muestra física, un fragmento de un planetesimal de otro mundo, entregado a nuestros laboratorios cósmicos. Estudiarlo es hacer arqueología galáctica. Analizar los ladrillos con los que se construyeron planetas en otra parte de la galaxia, miles de millones de años antes que la Tierra. Complementa perfectamente la ciencia de los exoplanetas. Ellos nos muestran los edificios terminados. Estos cometas nos entregan los planos y la lista de materiales. La era de la astronomía interestelar apenas comienza. Pronto entrará en funcionamiento el Observatorio Vera C. Rubin en Chile, con su capacidad sin precedentes para escanear todo el cielo austral cada pocas noches. Se espera que transforme estos descubrimientos de eventos raros a un flujo constante de datos. Los astrónomos predicen que podría descubrir desde una docena hasta cientos de nuevos visitantes interestelares durante su década de operación, dándonos una muestra estadística de la diversidad de sistemas planetarios en la galaxia. Y no solo esperaremos a que vengan, nos estamos preparando para salir a su encuentro. La Agencia Espacial Europea, en colaboración con la de Japón, está desarrollando la misión Comet Interceptor, cuyo lanzamiento está previsto para 2029. Esta nave esperará pacientemente en el espacio hasta que se descubra un cometa prístino de periodo largo, o incluso un objeto interestelar, con una trayectoria alcanzable. Entonces, se lanzará para interceptarlo, convirtiéndose en la primera misión en visitar un objeto de este tipo en su primer viaje al interior del sistema solar. Los cometas han completado un largo viaje en nuestra conciencia, de presagios de fatalidad a cápsulas del tiempo que nos traen noticias de nuestros orígenes. Visitantes como Tracy Atlas nos demuestran que el espacio entre las estrellas no está vacío, sino lleno de mensajeros de mundos incontables, cada uno con su propia historia
Nos recuerdan que nuestro sistema solar no es una isla, sino parte de un vasto y dinámico ecosistema galáctico. Y al estudiar a estos viajeros, no solo aprendemos sobre otras estrellas, sino que también, y quizás más importante, comenzamos a comprender cuán común o cuán extraordinariamente raro es nuestro propio hogar en el cosmos. Ha sido un honor compartir esta charla con ustedes. Espero que, la próxima vez que miren al cielo, lo hagan con una nueva perspectiva, sabiendo que allá arriba, entre las estrellas, viajan las respuestas a las preguntas más profundas sobre nuestro origen. Dejo a su disposición las referencias bibliográficas. A nombre de mi alma mater, la Universidad Nacional Autónoma de México, les agradezco su atención.